Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Bienvenidos a Ciencia, el espacio perfecto para sumergirse en esas ideas que están transformando nuestro mundo. Y hoy nos adentramos en una intersección, la verdad, fascinante, yo diría que hasta revolucionaria, el arte y la inteligencia artificial. Sí. Y no se trata solo de nuevas herramientas, estamos hablando de un punto de inflexión, un momento crucial en la historia de la creatividad humana que está generando un debate intenso y nos obliga a reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa el arte, ¿no? Totalmente. De hecho, ya estamos viendo cómo la IA ha pasado de ser algo de ciencia ficción a tener aplicaciones creativas tangibles. Ya se están generando obras visuales con IA, se está componiendo música, incluso creando piezas literarias. Esta capacidad, claro, nos lleva a preguntarnos sobre la esencia misma del arte, ¿no? La singularidad, la subjetividad artística. Exacto. Y eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este Deep Dive. Exploraremos esa dinámica de colaboración que está surgiendo entre humanos y máquinas en el proceso artístico, las formas en que la IA está contribuyendo al arte, pero también, inevitablemente, los desafíos éticos y filosóficos que plantea, ¿no? Claro. Cuestiones de autoría, originalidad e incluso esos sesgos sutiles que pueden estar integrados en los algoritmos que se utilizan. Y es importante recordar que mucha de la investigación en esta área adopta un enfoque cualitativo y exploratorio. Realmente estamos en un proceso de descubrir y comprender las dimensiones estéticas, los cambios conceptuales y las implicaciones éticas y culturales de la IA en el arte. Es un campo interdisciplinario, une la ciencia y las humanidades. Totalmente. Así que prepárate, porque esto no es una clase magistral. Nos vamos de exploración a ver cómo la IA está entrando en la esfera creativa, no solo como una herramienta más, sino como un socio. Un socio, un poco inesperado que está moldeando el futuro del arte. Para empezar, hablemos de esta relación en constante evolución entre el arte y la tecnología. Digamos, siempre hemos usado la última tecnología en el arte, ¿no? Pero ya se siente diferente, ¿no te parece? Sí, totalmente. La integración de la tecnología en el arte es un patrón bien establecido a lo largo de la historia. Desde la invención de la imprenta hasta la fotografía y las herramientas digitales, los artistas siempre han adoptado nuevas tecnologías para expandir sus posibilidades creativas. Sí. Sin embargo, la IA trae una sensación única de novedad, y esto proviene de la atribución de creatividad. Incluso un cierto grado de autonomía a una entidad no humana desafía nuestras suposiciones sobre lo que significa ser artista. Es que estamos acostumbrados a que las herramientas amplifiquen la habilidad humana, pero ahora la herramienta parece que tiene su propia chispa. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuándo empezó? Bueno, las semillas de la investigación en IA se sembraron ya en la década de 1950. El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en esa época, marcando el inicio formal de este campo. Las primeras investigaciones sobre aprendizaje automático, un hito para entender dónde estamos hoy. Se sentaron las bases y luego vinieron los filósofos, ¿no? Intentando darle sentido a todo esto. ¿Qué perspectivas ofrecieron? Totalmente. Hubo pensadores como Jean Baudrillard que plantearon preguntas profundas sobre cómo la simulación tecnológica altera tanto la creación como la forma en que consumimos arte. Baudrillard sugería que las líneas entre lo real, original y lo simulado se vuelven cada vez más borrosas en la era tecnológica. Entonces veía un potencial de confusión, una dificultad para distinguir lo auténtico. Exactamente. Por otro lado, Jean-François Lyotard ofreció una perspectiva un poco diferente. Él analizó cómo la tecnología, junto con la globalización, hacen que la verdad y la realidad parezcan más relativas. Y curiosamente, Lyotard postuló que esta misma crisis de verdad y autoridad podría llevar a una forma más auténtica de arte impulsado por la tecnología, una basada en la subjetividad y lo que él llamó incondicionalidad. Interesante. Entonces, una ruptura con las nociones tradicionales de verdad podría, en realidad, liberar el arte. Esa es la intrigante perspectiva de Lyotard. Añadiendo al panorama filosófico, Philip Galanter se ha centrado en las consideraciones éticas de la IA en el arte. Su trabajo enfatiza la responsabilidad tanto de los creadores como de los usuarios de estos sistemas de arte con IA en promover prácticas éticas y transparentes. La responsabilidad. Parece una palabra clave aquí, ¿verdad? Sobre todo a medida que estas tecnologías se vuelven más potentes. Entonces, antes de sumergirnos de lleno en el arte con IA, definamos el terreno de juego. ¿Cómo definimos arte e IA en este contexto? Bueno, en esencia, el arte puede definirse como esa forma de expresión creativa que busca evocar emociones, estimular la reflexión en la audiencia. Claro. La inteligencia artificial, en ese contexto, se refiere a esos sistemas que emulan las capacidades cognitivas humanas. Lo fascinante de su relación artística es que no se trata solo de algoritmos y código, se trata de las dimensiones emocionales de la experiencia humana. Tiene sentido. No solo la salida de la máquina, sino toda la danza entre humano y máquina. Claro.
Y estamos viendo esta danza en muchos campos artísticos diferentes, ¿no? Absolutamente. Estamos viendo una expansión enorme en la música, el diseño gráfico, las artes visuales. Ajá. En música tenemos herramientas como Ember Music o Aiva, que son capaces de generar composiciones originales. El diseño gráfico está siendo cada vez más asistido por IA. En las artes visuales, programas como DeepArt, DAL, Eitan están abriendo nuevas posibilidades. Incluso en la literatura, ChatGPT de OpenAI puede producir textos. O sea, la IA está traspasando los límites de la expresión creativa en muchos sentidos. Es abrumador pensar en lo rápido que está evolucionando todo. Bueno, tenemos el contexto histórico, las perspectivas filosóficas, una idea de las herramientas. Ahora vamos a la chicha. Los debates, las perspectivas sobre el papel de la IA en el arte. Parece que hay opiniones fuertes en ambos lados, ¿no? Sí, la integración de la IA en nuestras vidas y en esos campos creativos ha provocado puntos de vista contrastantes. Por un lado, hay quienes ven la IA como una herramienta poderosa para mejorar la creatividad humana y optimizar los procesos artísticos. Un amplificador de la imaginación humana, no. Claro. Pero claro, hay quien expresa su preocupación, no. La otra cara de la moneda, no. Que la IA pueda llevar a reemplazo de esa singularidad humana en la creación artística. Esta ansiedad se hace eco de advertencias como la de Stephen Hawking en 2014, donde sugirió que los humanos, limitados por nuestra lenta evolución biológica, podríamos ser superados por las máquinas. Es un pensamiento, la verdad, que lo hace pensar. Y conecta con algunas de las primeras exploraciones de la IA, ¿no? Sí. ¿Cómo influyen esas primeras ideas en cómo vemos la IA en el arte hoy? Estas preocupaciones resuenan con las reflexiones de Alan Turing, un pionero en IA y aprendizaje automático. Su trabajo, especialmente la prueba de Turing, se centraba en si una máquina podía exhibir una inteligencia indistinguible de la humana. Y aunque fue innovador, el trabajo de Turing no estuvo exento de críticas, ¿verdad? Sobre todo al aplicarlo al arte. ¿Cuáles fueron algunas de esas limitaciones? Claro, si bien Turing se centró en la simulación de la inteligencia humana, se le ha criticado por su enfoque determinista y por no tener en cuenta el contexto cultural en la creatividad humana. Algo similar ocurre con el trabajo de McCulloch y Pitt sobre la lógica en el sistema nervioso, que fue vital para la IA y el aprendizaje biológico, pero tampoco abordó completamente la influencia del contexto cultural. Entonces, estos pioneros sentaron las bases, pero no tuvieron en cuenta esos aspectos emocionales y culturales que asociamos con el arte. ¿Crees que esa falta de contexto es una limitación fundamental? Precisamente, sus contribuciones fueron importantes, pero la aplicación al arte requiere una comprensión más matizada que incorpore la riqueza de la experiencia humana, ¿no? Claro. Estamos viendo cómo una tecnología potentísima entra en un dominio muy humano. Eso nos lleva a consideraciones éticas, la autoría, la originalidad. Sí. La preocupación ética de la autoría es central cuando la IA genera arte de forma autónoma a partir de grandes conjuntos de datos. Esto plantea la pregunta de dónde termina la inspiración y dónde empieza el plagio. Desafía la propiedad intelectual, la figura del autor. Si una IA crea algo aparentemente original, ¿de quién es? Del programador. Del usuario. Son preguntas complejas. Además, aunque la IA puede simular la percepción y el aprendizaje, carece de la complejidad emocional humana, la experiencia vivida. La IA se posiciona más como una herramienta creativa, muy sofisticada, pero herramienta al fin y al cabo. Y esa falta de profundidad emocional genuina genera preocupaciones sobre el arte en sí. Claro, plantea preocupaciones sobre la homogeneización del arte, el riesgo de que la IA, entrenada con grandes conjuntos de datos, lleve a una uniformidad. También plantea desafíos para determinar la autenticidad, la atribución en obras creadas en colaboración, donde la línea entre la aportación humana y la IA puede ser borrosa. Podríamos terminar con mucho arte técnicamente perfecto, pero que no dice nada. Es una preocupación válida. Es crucial recordar que el impacto de la IA en la creatividad depende de cómo los artistas la integren en su práctica. Usada con atención, la IA puede enriquecer la expresión artística sin sacrificar la autenticidad. Los debates actuales reflejan este cambio de rol del artista, navegar las oportunidades siendo conscientes de los peligros. Y a medida que estas tecnologías se vuelven más accesibles, la alfabetización digital se vuelve vital. Alfabetización digital, un término que escuchamos mucho. ¿Pero qué significa en el contexto del arte y la IA? Pensadores como Manuel Castells y Howard Rheingold han destacado la importancia de la alfabetización digital en la sociedad actual. Castells, en La Sociedad Red, argumenta que las TIC han remodelado nuestras estructuras sociales y económicas. La alfabetización digital no es solo una habilidad, sino un requisito para la participación en este mundo interconectado. Permite navegar y aprovechar las oportunidades del entorno digital. Entonces, es algo más que saber usar un ordenador. Implica una comprensión más profunda de cómo funcionan estas tecnologías. Exacto.
Brian Gold, en Multitud de Inteligentes, se centró en el impacto de la tecnología móvil y las redes sociales. Enfatizó que la alfabetización digital es crucial no solo para usar estas tecnologías, sino para entender sus implicaciones sociales y políticas. Empodera a los ciudadanos a ser agentes activos en un mundo digitalizado. Entiendo la conexión. La alfabetización digital en el contexto del arte con IA trata de que tanto artistas como público puedan comprender y participar críticamente con estas herramientas. Exacto. Esto nos lleva a la idea de cómo enmarcamos el arte asistido por IA. No puede ser un todo vale, ¿no? Necesitamos un marco para entenderlo y valorarlo. Totalmente. Para comprender y apreciar el papel de la IA en el arte, necesitamos un marco que integre las dimensiones humanas y tecnológicas. Ajá. No solo los algoritmos y las redes neuronales, sino también las emociones humanas, la intuición, las experiencias vividas. Y es esencial establecer parámetros para una colaboración humano-máquina responsable. No solo el código, sino la intención humana, la aportación emocional. ¿Cómo nos aseguramos de que estos aspectos sigan siendo importantes? Exacto. Los parámetros deberían garantizar que la producción de arte con IA sea inclusiva, representativa y accesible. Debemos guiar esta colaboración para que haya un desarrollo equitativo en esta nueva era de la creatividad. Y esta idea de que una entidad no humana posea capacidades creativas. Eso nos obliga a redefinir la creatividad en sí misma, ¿no crees? Totalmente. Nuria Rodríguez Ortega, en su trabajo sobre la IA en el arte, reflexiona sobre el extrañamiento, esa sensación de otredad que experimentamos ante la creatividad no humana. Nos obliga a redefinir nuestras ideas de creatividad y autonomía. Claro. Rodríguez Ortega destaca el papel de los desarrolladores de algoritmos, que son los arquitectos de los modelos. Su influencia va más allá de la programación, ya que sus decisiones, como la selección de datos y el ajuste de parámetros, impactan en los resultados creativos. Entonces, las decisiones de los desarrolladores tienen un efecto profundo en el arte que se produce. Absolutamente. A medida que los algoritmos se involucran en la creación artística, redefinimos no solo cómo usamos la tecnología, sino cómo definimos la creatividad misma. Me está haciendo replantearme lo que creía saber sobre el arte. Hablemos de la experiencia estética en la era de la IA. No solo cómo se hace el arte, sino cómo lo percibimos y valoramos. Claro, la IA no solo transforma la producción, sino también la forma en que percibimos y valoramos el arte. Para entender este cambio, podemos revisar algunas perspectivas filosóficas sobre la emoción y la estética. Traigamos a los filósofos. ¿Cómo influyen figuras como Hume y Burke en nuestra apreciación del arte con IA? David Hume, por ejemplo, argumentaba que el valor estético reside en la respuesta emocional del espectador. Lo que consideramos bello depende de la emoción que evoca en nosotros. Edmund Burke exploró lo sublime, esa experiencia que evoca asombro, incluso terror. Para Burke, esa emoción distingue lo sublime como una categoría estética poderosa. Entonces para Hume es como te hace sentir, y para Burke se inspira esa sensación de grandeza. Sí, esa es una buena forma de resumirlo. Kant, por otro lado, criticaba la visión subjetiva. Reconoció la importancia de la emoción, pero para él, el juicio estético debía aspirar a la universalidad. Una obra debe tener cualidades formales que justifiquen su valor, no solo basarse en emociones individuales. Kant se fijaría en la estructura, la forma, buscando razones objetivas para el mérito estético. Exacto. Y luego tenemos a Adorno, con una visión más crítica. Para él, el arte no debía ser solo una experiencia emocional, sino una crítica de la sociedad y la cultura. El arte auténtico, para Adorno, resiste la homogeneización de la cultura de masa y revela verdades sociales. Se distingue del kitsch, que busca solo emociones superficiales. Adorno se preguntaría si el arte con ella tiene algo que decir o si es solo kitsch tecnológico. Exactamente. Su perspectiva nos anima a considerar el significado, el compromiso crítico del arte, no solo las emociones superficiales. Rancière, por su parte, veía el arte como una redistribución de lo sensible, cómo la sociedad organiza lo que percibimos. El arte, para Rancière, puede perturbar estas jerarquías, desafiar el poder y crear nuevas formas de percepción y participación política. Con la IA, el arte está sujeto a juicios similares sobre su papel en esta redistribución de lo sensible. Nos preguntamos, ¿qué nos hace ver, oír y pensar el arte con IA? ¿Y quién decide eso? Precisamente. Desde una perspectiva más práctica, Jay Bryson argumenta que los robots, incluidos los que crean arte, deben ser vistos como herramientas que extienden las capacidades humanas, no como entidades con responsabilidad moral. Bryson está en el bando de la IA como herramienta, no como una fuerza creativa. Sí. Y esto contrasta con la idea del arte creado solo por la IA, que carece de la experiencia y el alma humana. La diferencia está en la intencionalidad. La IA, como herramienta, amplifica la visión del artista, mientras que las creaciones puramente algorítmicas no tienen ese contexto humano. Un tira y afloja entre ver la IA como una extensión nuestra o como algo separado que desafía nuestras ideas del arte. Hablemos de cómo funciona la IA en la creación. La hemos llamado herramienta, pero parece que está evolucionando, ¿no? Tienes razón. El dominio técnico siempre ha sido crucial en la creación y con la IA está en constante evolución.
Lo interesante es cómo la IA está pasando de ser una herramienta a un socio activo en la creación. Expande las posibilidades y democratiza el acceso a tecnologías avanzadas. Democratizar el acceso. ¿Cómo lo hace? Herramientas como Style Banfi, Confluid o Automatic 1111 permiten generar imágenes y animaciones complejas a personas con diferentes niveles de experiencia técnica. Reduce la barrera de entrada. La IA también abre nuevas vías para experiencias inmersivas con sistemas como Touch Designer y Super Collider que permiten manipular elementos visuales y sonoros. Ya no solo se instruye a la máquina, se colabora con ella. ¡Claro! Pero esto plantea preguntas legales, ¿no? El tema de los derechos de autor. ¿Cómo se adapta la ley a este nuevo panorama? La IA y el derecho de autor son un tema complejo. Andrés Guadamuz, en su trabajo, analiza cómo las máquinas están pasando de ser instrumentos a generar obras con autonomía. Esto nos hace reconsiderar la autoría, la originalidad, la comercialización y la adaptación de la ley a la automatización. El marco legal va a remolque de la IA. Hablemos de la categorización del arte con IA. ¿Debería estar junto al arte digital o tener su propia categoría? Hay un argumento para considerarlo una categoría específica dentro del arte digital. El arte digital es amplio, pero el arte con IA se distingue por su naturaleza co-creativa, donde los algoritmos participan en el proceso junto a los humanos. La participación activa de la IA lo distingue. ¿Crees que esa distinción es importante para cómo entendemos este tipo de arte? Sí, una categoría propia facilitaría su integración en mercados, educación y exposiciones, fomentaría un debate sobre su valor. Reconocer a la IA como co-creadora abre un diálogo sobre su papel en el arte. ¿Y cómo se materializa esa co-creación en el proceso artístico? A lo largo de la historia, los artistas han integrado nuevas tecnologías, a menudo con resistencia, pero la IA, al participar en la generación de ideas, estilos y formas, transforma la colaboración. No solo ejecuta instrucciones, sino que aporta sugerencias, variaciones y enfoques nuevos. Se necesita un nuevo marco para analizarlo, ¿no? Sí, un marco que integre lo humano, emociones, intuición con lo tecnológico, algoritmos, datos y su interacción en el proceso creativo, incluyendo la evaluación. ¿Qué preguntas debemos hacernos al analizar una obra creada con IA? Podemos pensar en una tipología: obras generadas por la IA, obras que la usan como parte del proceso, obras que conceptualizan la IA. En última instancia, es la sinergia entre la creatividad humana y la IA lo que expande los límites. La colaboración es clave. Profundicemos en la interacción, la autonomía y la innovación en el arte con IA. ¿Cómo actúa la IA como colaborador? En el arte contemporáneo, la IA es un colaborador activo, en diálogo con el artista. No es solo dar órdenes, es un proceso recíproco, donde las sugerencias de la IA influyen en las decisiones del artista. Un intercambio creativo, ¿no? ¿Cómo afecta al resultado final? Exacto. Al analizar la estética, hay que considerar el equilibrio entre autonomía de la IA y control del artista. La intención humana guía, pero la IA introduce imprevisibilidad. Esa interacción entre lo planeado y lo emergente impulsa la innovación. La IA combina elementos y supera limitaciones, llevando a expresiones novedosas. Pero sigue siendo crucial preguntarse por el propósito, la intención. No solo la técnica, sino el impacto artístico. ¿Cómo discernir la intención en una obra creada con IA? Como dice Rodríguez Ortega, la IA no es solo una herramienta, es un colaborador creativo. A veces incluso una entidad creativa independiente. Tiene el potencial de ser una extensión de la expresión artística, especialmente con una intención específica. Esto lleva a la interacción en tiempo real y al aprendizaje adaptativo dentro de la obra. Las herramientas intuitivas permiten que más artistas accedan a proyectos complejos. El arte interactivo se vuelve más accesible gracias a la IA. Ejemplos. Piensa en la audioreactividad, donde la IA responde al sonido en tiempo real. Enriquece la experiencia del espectador. La colaboración a menudo implica que la IA analice datos visuales, identifique patrones y sugiere ideas, mientras que el artista aporta su visión. La IA da la inspiración, el artista la dirige. Cambia el rol del artista. Proyectos como Recercar y Sounding Letters de Aline Krang son ejemplos de esta colaboración musical, donde la IA da la base y los humanos la expresividad. Sounding Letters es un caso interesante. Profundicemos en él. ¿Qué nos enseña sobre la colaboración entre humanos e IA en el arte? Sounding Letters es un ejemplo de la fusión de IA y creatividad humana en una experiencia multidisciplinaria. Analizarlo nos ayuda a entender la coexistencia de la IA y los humanos en la música, la tecnología y la creatividad. En Sounding Letters, la IA convierte letras en notas usando algoritmos como Recercar. El resultado final es una colaboración con músicos que interpretan la composición, añadiendo expresividad y emoción. La IA da la base, los humanos la vida. ¿Cómo es esa interacción en la práctica? Lo crucial no es solo la capacidad de la IA, sino la intervención humana que da matices artísticos. Es una colaboración donde la dimensión humana, emociones e intuición complementa la tecnológica. ¿Cómo desglosamos
logramos esa colaboración. Podemos usar una perspectiva dimensional. La dimensión humana, con los músicos y Nicran aportando la dimensión tecnológica, con la IA convirtiendo letras en notas, la interacción entre ambas, con la IA generando patrones y los humanos interpretando. El proceso creativo, dinámico y la evaluación con la retroalimentación de músicos y público. Una colaboración compleja y la autonomía de la IA en este proceso. Podemos analizarlo desde la interacción, la autonomía y la innovación. En interacción, la IA colabora activa. En autonomía, la IA genera secuencias, pero el artista controla la dirección. En innovación, la IA transforma letras en música de maneras que van más allá de la percepción humana. Sounding Letters no es solo usar la IA, es crear una sociedad. ¿Qué lecciones aprendemos para el futuro? Sounding Letters muestra cómo la IA no es una amenaza, sino un co-creador. Expande las capacidades y enriquece el proceso y el resultado. La clave es la colaboración, donde las fortalezas se complementan. Es inspirador. Pasemos a la aplicación de la IA en la educación artística. ¿Cómo podría transformar la forma en que enseñamos y aprendemos arte? La IA en la educación artística tiene un gran potencial para crear experiencias más inmersivas. Imagina estudiantes interactuando con IA que analiza sus obras o genera aprendizaje personalizado. Un gran salto. Desafíos. Los profesores necesitan capacitación para usar la IA. Está el debate ético de la propiedad intelectual y hay que considerar cómo la IA expande la creatividad en el currículo. No es solo aprender un software, es repensar la enseñanza. ¿Cómo influye la IA en la creatividad? Los estudios muestran un aumento de la IA en la educación. Ahí es. Hay 4 funciones: tutoría, aprendiz, herramienta socio y asesor de políticas. La tutoría y la herramienta socio son las más exploradas. ¿Cómo actúa la IA como tutor o socio en artes plásticas? Como tutor, la IA da información sobre el progreso, ayuda a enfocarse en elementos clave y mejora la comprensión. Como herramienta, ayuda a personalizar el contenido, ofrece recursos y automatiza evaluaciones. La IA también analiza datos para identificar patrones. Más tiempo para atención individualizada. La IA personaliza la enseñanza. Sí, pero es importante recordar el aspecto humano, la conexión profesor-alumno, especialmente en el arte. Ejemplos de la IA en la educación artística. La IA expande la creatividad tradicional a la computacional. El profesor se convierte en facilitador. La IA con IA mejora la enseñanza. La IA ayuda a organizar contenido, da retroalimentación y permite más tiempo individualizado. Los modelos de enseñanza con IA aceleran el diseño. Hay mayor aceptación de la tecnología, lo que lleva a mejor motivación y calificaciones. La IA crea modelos 3D para visualizar obras desde diferentes ángulos. Hay contenido artístico con IA en primaria y secundaria. Los algoritmos de IA generan imágenes a partir de patrones, permitiendo crear obras únicas. La IA, en todos los aspectos de la educación artística, revolucionará la enseñanza. Sí, pero la IA es más efectiva junto a la experiencia del profesor. La IA aporta datos, pero no reemplaza la guía humana. Desafíos y limitaciones. Desafíos técnicos, como la brecha digital, desafíos pedagógicos, la formación del profesorado, limitaciones éticas, la propiedad intelectual, son consideraciones importantes. Ha sido una inmersión profunda, fascinante. La IA y el arte no son una moda, sino un cambio fundamental. Hemos visto cómo la IA transforma el arte con contribuciones y preguntas éticas. La interacción humano-IA redefine la creatividad. La IA no es solo una herramienta. Es un colaborador que nos hace repensar las relaciones humano-máquina. Se necesitan enfoques interdisciplinarios para navegar este cambio. La IA en la educación artística tiene un gran potencial, pero hay que abordar los desafíos. Exacto. Me quedo pensando en cómo esta colaboración seguirá redefiniendo la creación artística y nuestra comprensión de la creatividad. Una pregunta para explorar durante mucho tiempo. Y ya que hablamos de explorar, quiero invitarte a nuestro nuevo podcast Ciencia Ficción, con relatos de diversos autores. Y si te gustó este episodio, suscríbete a Ciencia y a Ciencia Ficción. Nos encuentras en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Music. Hasta la próxima.